Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo Exotics Animal Market, y hoy tengo aquí un vídeo donde vamos a hacer algunas preguntas más frecuentes que me hacen a mí. Alguna también será una preguntita sobre mí, son pocas preguntas para que el vídeo no se haga muy largo. Lo que es mi opinión sobre algunas cosas, sobre otras y lo que hacemos aquí en algunos determinados casos. Como siempre chicos, machacad el like, seguid compartiendo los vídeos, seguid comentando y dejando vuestras preguntas por aquí por los comentarios, que yo responderé todas. Llega la intro y comienza el vídeo. ¡Vamos! Llega la primera pregunta chicos. La primera pregunta cuando la gente compra una serpiente por primera vez y es su primera serpiente. La pregunta más frecuente que me hacen a mí es ¿cómo saber cuándo hay que cambiarle el tamaño de la presa que come esa serpiente? ¿Vale? Yo tengo un método, ¿vale? Es verdad que siempre hay que tener en cuenta la regla esa normal del 15% del peso de la serpiente, eso es inescrutable, pero yo tengo también un pequeño truquito que hacemos aquí, ¿vale? Nosotros le damos el 15% de la serpiente, pero hay que observar la serpiente, si la serpiente es muy activa, si es poco activa, si se mueve mucho sobre el terrario. ¿Por qué hay que observarla? Porque una serpiente que se mueve mucho, evidentemente, va a digerir más rápido esa presa. Si digiere muy rápido la presa, hay que aumentarle un poquito el tamaño para que esa presa le aporte la cantidad de calcio y la cantidad de alimento que necesita esa serpiente, ¿vale? En la actualidad, hoy en día, hay muchos tipos de ratones. Vamos a hablar de ratones porque estamos hablando de Pantherophis guttatus, ¿vale? Está el Pinky, el primer pelo, el saltarín, el destetado, el semiadulto, el adulto. Antiguamente, hace mucho tiempo, no había tantos tamaños. Estaba el Pinky, el destetado, el primer pelo, el adulto y poco más, ¿vale? Yo lo que siempre hago, le damos el 15% de su peso, ¿vale? Si hablamos de una serpiente Pantherophis baby, comenzamos con el Pinky. Llega un momento en el que el Pinky se lo va a comer muy rápido. Notamos nosotros que cuando se lo damos tarda muy poco en comérselo, en tragárselo. ¿Qué hacemos? Le ofrecemos otro Pinky. Si se come otro Pinky al momento, para la siguiente toma le aumentamos un tamaño, le aumentaríamos al primer pelo y iríamos viendo de qué forma lo va tragando. Siempre está claro, teniendo en cuenta que si nos estancamos en un determinado tamaño de presa, la serpiente puede estancarse también en un peso. Si la serpiente además es muy activa y no es de coger mucho peso, no podemos tener una serpiente con 2 años de edad comiendo un Pinky, ¿vale? Eso siempre es lo que hacemos aquí. En el momento que empieza a comer y a tragar muy rápido la presa, intentamos aumentarlo un poquitín más para ver cómo actúa, ¿vale? La primera pregunta y seguimos. Una pregunta que me hacen mucho las personas que empiezan a reproducir la Pantherophis guttatus es cómo saber cuando una hembra está preparada para que sea una hembra reproductora, ¿vale? Yo siempre digo una cosa que para mí es muy importante. Lo primero que tenemos que tener en cuenta de esa hembra, aparte de que haya alcanzado ya la edad de la madurez sexual, es que tenga un peso adecuado para poder realizar sin problemas la puesta de huevos. ¿Por qué? Porque en la puesta, cuando ponen los huevos, necesitan mucho calcio. Pierden mucho calcio y pierden mucho peso. Si tenemos una hembra que está delgadita, que está pequeñita, arriesgarnos a que haga una puesta de huevos donde puede ser más perjudicial para ella que beneficioso para nosotros en la cantidad de ejemplares que nos va a dar, pues es mejor esperar un año más y aumentar el peso. Una hembra con muy poco peso, muy delgadita, nos va a dar, aparte de pocos huevos, corremos el riesgo de que muchos de ellos van a ser infértiles. Está claro, una hembra delgada, si necesita mucho calcio para realizar la ovulación de los huevos, si no lo tiene, pues los huevos no van a ser demasiado buenos. Aquí tuvimos el caso hace 2 años de una hembra que estaba muy delgadita y por un error nuestro, siempre cometemos errores, por un error nuestro, en
en un cambio de terrario, una limpieza de terrario, el macho la dejó preñada y la hembra murió. Murió porque al poner los huevos perdió tanto calcio que no se recuperaba. Intentábamos darle de comer y todo y no llegó a recuperarse. No fue una cosa, digamos, intencionada, sino fue un fallo que al cambiarla de terrario para limpiar un terrario la pusimos unos 15 minutos con un macho y ese macho pues copuló con ella y la dejó embarazada. Seguimos. Siguiente pregunta, chicos. Tercera pregunta, chicos. ¿Podemos tener dos ejemplares en el mismo terrario viviendo siempre y todo el año? Mi respuesta es sí, salvo excepciones o salvo alguna situación de determinada época del año, ¿vale? Las Pantherophis guttatus, como todos sabéis, no son animales, no es como la Lampropeltis getula, que sí come serpientes. Entonces tener dos Lampropeltis getula todo el año en el terrario puede ser un riesgo de que un día amanezca una devorada por la otra, ¿vale? ¿Cuál es el único problema que yo veo? Primer problema, primer y único problema que yo veo realmente, ¿vale? Cuando llega la época de reproducción. Si tenemos dos machos en el mismo terrario y los dos machos entran en celo, no van a llegar a matarse, no van a llegar a comerse uno al otro, pero sí hay riesgo de mordidas. Y cuando digo que hay riesgo de mordidas es porque yo los he visto. He visto un macho mordiendo al otro macho en luchas territoriales por ser el más fuerte y en la época de celo tener como una jerarquía sobre el otro macho, digamos. Y hay mordidas de un macho a otro macho. No suelen ser, digo, mordidas graves, pero se puede llegar al caso de que pierdan alguna escama o que haga alguna herida, algún corte. Y por eso, bajo mi punto de vista, si las tenemos todas separadas y en época reproductiva, si queremos reproducir, las juntamos, pues mucho mejor. Si las queremos tener todas juntas, no va a haber ningún problema. Lo único que hay que tener en cuenta que en la época reproductiva o en época de apareamiento, que es en primavera ahora, las hormonas están muy revolucionadas y los machos pues puede haber algún problemita entre ellos. Con dos hembras juntas en el mismo terrario no hay ningún problema, chicos, ninguno, ¿vale? Siguiente pregunta. Otra preguntita, chicos, que me han hecho mucho y sobre todo desde hace poco tiempo para acá, porque ahora hay un boom así grande en que todo el mundo quiere reproducir serpientes de Pantherophis guttatus o de Lampropeltis o de las que sea. Es que si tenemos una pareja junta todo el año en un terrario y no queremos reproducirla, porque no queremos reproducirla, ¿hay alguna posibilidad para impedirlo? Si están juntas y las dos entran en celo, es muy difícil que no se reproduzcan. Eso lo podemos tener muy claro. La única solución es que si tenemos una pareja de diferente sexo y no queremos reproducirla, pues en época de apareamiento, separación del terrario, si el terrario es grande, y si no, pues separadas los 3, 4 o 5 meses que dura la época de reproducción y ya está. Y después durante el resto del año, si la hembra no está en celo, no va a estar receptiva, el macho no, por mucho que la busque, no va a querer nada, y si el macho no está en celo, pues tampoco va a querer nada. Pero si no queremos reproducir, en época de celo es mejor que cada uno esté separada, porque si no, las Lampropeltis puede ser más difícil porque las hembras, el celo de las hembras es un poco más complejo que la época del celo de la Pantherophis. Pero las Pantherophis, dada la facilidad que tienen para la reproducción, es muy complicado que una pareja de diferente sexo en un mismo terrario no reproduzca. Seguimos con otra pregunta. Una pregunta que me hacen mucho y que es un tema del que hablo realmente poco es si prefiero racks para las Pantherophis guttatus o terrarios, ¿vale? Esto es una pregunta, bajo mi punto de vista, compleja, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso ya depende del gusto de cada uno, ¿vale? Aquí sí voy a dar mi opinión personal, ¿vale? Yo he tenido racks y tengo terrarios donde tengo las Pantherophis. Sinceramente, tener un animal en casa, el cual nos ha costado un dinero tenerlo, si lo hemos comprado,
y además nos cuesta un dinero mantenerlos, y encima son animales que nos gustan y que nos gusta observar y ver y mirar, tenerlo en un rack, en una cajita de plástico o donde sea, ahí opaca, que no se ve, bajo mi punto de vista, pues no es demasiado práctico. Ahora, si lo que tienes es un criadero, que eres empresa registrada para criar y necesitas optimizar el espacio y todo, y pues nada, no hay más remedio y racks, y en una zona donde normalmente hay 2 terrarios apilados, te entra un rack con 7 o 8 espacios para tener las serpientes. Os vuelvo a decir lo mismo. A mí lo que me gusta es llegar, sobre todo aquí en casa, llegar, ver los terrarios y observar a mis serpientes. Si tuviera aquí, puedo tener perfectamente aquí una base en la pared con 5 racks, uno al lado del otro, y tener pues 40, 60 serpientes aquí, pero no las vería. Tendría que estar abriendo el rack para poder observarlas, tocarlas, y creo que lo bonito es verlas, ver cómo actúan, y sobre todo si te gastas un dinero con lo que vale tener el mantenimiento de estos animales y lo que vale en muchos casos las fases de estos animales, gastártelo para tenerlo en un rack escondidito, sencillamente no lo veo práctico. Pero bueno, vuelvo a decir lo mismo, para gustos están los de cada uno, ahí ya no entro yo, chicos. Seguimos a la siguiente pregunta. Pregunta que me hacen mucho, que me están haciendo ahora más, porque ahora la gama de lámparas para la iluminación y para la calefacción y sistema de calefacción es mucho más amplio que el que había hace 20 años, por ejemplo. Es que, ¿cuál es el método de calefacción que yo prefiero para las Pantherophis guttatus? A ver, aquí ya en esta pregunta entramos en terrenos más fangosos, ¿vale? Más complicados. ¿Por qué? Yo llevo mucho tiempo trabajando con la manta térmica, muchísimo tiempo, manta térmica y termostato para controlar esa temperatura, ¿vale? ¿Cuál es el problema que tienen las mantas térmicas con los terrarios de cristal? Que a mí me ha pasado algunas veces. El termostato, llega el verano, aquí en Jerez hace mucho calor, el termostato falla un poquitín, la manta térmica se va un poquito de temperatura y el cristal, la base del terrario, estalla, se rompe, ¿vale? Ese es uno de los principales problemas. Después, aquí no, pero en otros sitios sí estamos aplicando lo que es calefacción desde la zona superior del terrario para las Pantherophis guttatus. ¿Por qué? De todos es sabido que en la naturaleza una serpiente no busca una manta térmica, sino busca una roca donde dé el sol para que le dé el sol desde arriba, obtener la vitamina D del sol y calentarse, porque la piedra además se está calentando y pillan el calor más rápido. Este es un tema que he hablado con otros amigos, he hablado con otros criadores y estamos ahí investigando para ver cuál es el método más efectivo. Si lámpara de calor aérea o si manta térmica. De toda la vida se ha utilizado la manta térmica porque es lo más fácil, ¿vale? Lo más fácil de colocar, la colocas y te olvidas. Después, si seguimos con el tema de la iluminación, lámpara UVB o lámpara de luz ultravioleta, yo no suelo utilizar, pero también es beneficioso para una serpiente. Una serpiente obtiene el calcio de los huesos del roedor que se come, y una lámpara de luz ultravioleta que le ayude a utilizar ese calcio de una forma beneficiosa no le va a hacer ningún mal. Eso ya es cuestión de cada uno. Al revés, le va a hacer incluso bien para la propia serpiente. Estamos ahí en ello, ya os lo adelanto, iremos progresivamente viendo resultados y yo os iré comentando. Y ya os puedo decir que próximamente haremos un vídeo donde haremos una comparación de los dos métodos de calor, hablando de Pantherophis guttatus, no del resto de reptiles, ¿vale? Que yo ya ahí no entro. Hacemos la siguiente pregunta, chicos. Que me hacen mucho, dado a la cantidad de reptiles que ya la gente tiene en casa, ¿no? Ya no es como antes, que tenías una iguana y poco más. Ahora pues tenemos, por ejemplo, yo aquí en casa, sin contar el otro sitio, en casa tenemos 10 serpientes, tenemos la iguana, tenemos una pogona, tenemos una pareja de Gerrosaurus, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta que me hacen es, ¿qué prefiero? ¿Terrario de madera o terrario de cristal?
Es complicado, pero todo tiene su explicación. En animales tipo saurios, tipo lagartos que sean desérticos, un terrario de madera que tú te hagas siempre te va a salir mucho más económico que un terrario de cristal, teniendo en cuenta que aquí tenemos terrarios Exoterra de 60 por 40 no, 60 por 60 por 45 por 45, que el terrario vale 180 euros, es un dinero. Si tú lo haces tú con maderas, te va a salir mucho, mucho más económico. Pero siempre hablo de animales que sean que necesiten poca humedad. Evidentemente, si te compras unas dendrobats, unas dendrobates, como dicen mucha gente ahora, como pronuncian mucha gente ahora, no te sirve un terrario de madera, porque necesita una gran cantidad de agua, una gran cantidad de humedad, que el terrario de madera, por muchas capas de aislante y de impermeable que tú le des, no te lo va a soportar. Entonces, para serpientes tipo Pantherophis guttatus, que necesitan muy poca humedad, con un cacharrito de agua van servidas, pues fabricas terrarios de madera, le pones su bebedero o su cacharrito con el agüita, siempre y cuando impermeabilicemos y sellemos bien el terrario, y no vas a tener ningún problema. Vamos ahora a lo mismo respecto a la pregunta anterior. ¿Cuál es el problema de los terrarios de madera? Las mantas térmicas, os puedo garantizar que he visto casos de que una manta térmica ha quemado un terrario de madera. Y cuando digo quemado, es quemado. No es que se haya puesto negro, no, sino que el terrario ha salido ardiendo literalmente. Primeramente por un error humano de no ponerle un termostato a ese terrario y controlar la temperatura. Y segundo porque hay mantas térmicas que generan una calor que si la tienes puesta todo el día en un terrario de madera, tarde o temprano aguantan de aquella forma, ¿vale? Ahora están haciendo muchos tipos de terrarios que a mí me encantan, los de PVC me encantan. Estoy viendo por ahí precios con una empresa de aquí de Sevilla que se dedica a hacerlos, que si los podéis seguir por internet se llaman Kanaki Terraria, hacen unos terrarios de PVC bajo mi punto de vista fabulosos. Y además, si queremos probar lo que es la iluminación aérea, una iluminación o una calefacción aérea para un terrario de madera, estaría muy bien, estaría muy bueno. Y para saurios desérticos como los Gerrosaurus, por ejemplo, un terrario de madera con su lámpara ultravioleta y su lámpara de calor arriba es espectacular. Ya os digo, os adelanto que tenemos el proyecto de que todo esto vaya fuera y hacer un módulo de madera aquí tipo mueble para que se vea bonito. Y si lo logro hacer y si lo podemos hacer, lo veréis aquí también, chicos. Seguimos. La última pregunta que me hacen, y me hacen mucho, ya es una pregunta más sobre mí, ¿vale? Y es que cómo que me ha dado a mí por las Pantherophis guttatus, ¿no? Aquí tengo que confesar una cosa, chicos. A mí mi debilidad siempre ha sido la Python regius. Siempre. Llevamos muchísimos años, o nos hemos llevado muchos años criando pitones regius, pero lamentablemente todos sabemos cómo está la legislación ahora en España y están totalmente prohibidas, ¿no? Tener aquí 20 pitones regius que aparte de ser ilegales ya no las puedes reproducir, está prohibida su tenencia, reproducción y exposición, es tontería, chicos, es tontería. Dejamos las pitones regius y después de las regius la que más me gusta, con mucha diferencia, es la Pantherophis guttatus. Me gusta por su variedad de fases y porque es una serpiente que se acomoda a todo, ¿no? Hablando de otras serpientes que son muy bonitas, me han ofrecido tener Piton molurus, me han ofrecido Retix en su día, me han ofrecido boas constrictor, que también se ponen muy grandes. Pero el problema de esa serpiente, ya os digo, de esas serpientes son el tamaño, ¿no? Y cuando tienes animales en casa y encima en casa tienes hijos pequeños, una serpiente de ese tamaño pues tampoco es, no sé, tampoco era de
de mi agrado, ¿no? Prefería todo esto, que además ha dado un auge y ha dado un subidón tremendo a partir de que las Pythones Regius se han prohibido, por desgracia, pero bueno. Pues nada, chicos, en otro vídeo haremos más preguntitas. Si queréis, me hacéis preguntas en los comentarios, que yo siempre las respondo, y podemos hacer otro vídeo con preguntas que se os ocurran sobre enfermedades de Banterophis guttatus, sobre fases, sobre morfos, lo que queráis. Dejadlos en los comentarios, yo los responderé por ahí. Pero aparte iré haciendo una selección para en próximos vídeos, hacer otro vídeo igual de preguntas así, para intentar resolver dudas que a veces en un comentario escribiendo es complicado de explicarlo bien, o no lo explicas tan bien como lo explicas tú delante de una cámara. Muchas gracias, chicos, como siempre, por ver el vídeo, por seguirnos. Machacad el like, compartidlo, seguimos creciendo. Un saludo a todos y hasta otro vídeo. Adiós.